Hemos estado hablando acerca de este tema importante que tiene que ver con cómo el Señor nos ha enseñado, el Señor Jesús nos enseñó los evangelios, tantos temas tan importantes. Y uno de ellos, y es el que vamos a ver el día de hoy, es el de Jesús y la oración en su segunda parte. Recuerdan que el domingo pasado estuvimos viendo, obviamente, la primera parte, ¿verdad? Porque antes de la segunda, pues está la primera parte. Entonces estuvimos hablando de la primera parte, pero en esta ocasión vamos a enfocarnos a lo que se llama la oración modelo. La oración modelo es lo que conocemos también como el Padre Nuestro. Esa es la oración modelo. Y quiero decirles para iniciar algo que comentó el pastor Leonard Ravenhill, un pastor pentecostal, que dijo lo siguiente, y me gusta mucho lo que dijo. Dijo así: ¿qué vas a hacer cuando llegues a la eternidad si no puedes quedarte una hora con Dios aquí abajo? ¡Wow! ¡Qué frase!, ¿verdad? ¡Qué frase tan tremenda! ¿Qué vas a hacer cuando llegues a la eternidad si no puedes quedarte una hora con Dios aquí abajo? Y creo que eso habla mucho acerca de la enseñanza que el Señor Jesucristo nos da sobre la importancia de la oración, sobre la importancia de pasar tiempo con el Señor a solas, orando a Él, clamando a Él, orar también de manera comunitaria como iglesia, poder buscar de su presencia por medio de la oración. Pero si para nosotros es pesado hacerlo, pues vaya, como dice aquí el pastor Leonard, ¿verdad? Pues ¿qué vamos a ir a hacer al cielo si ya vamos a estar la eternidad con Él? Imagínense. Es muy importante que nosotros podamos tener una conciencia clara de la importancia de la oración. ¿Por qué es tan importante para nosotros la oración? Es así que el Señor Jesucristo nos da un ejemplo del modelo de la oración. Y ese ejemplo lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13, que es donde vamos a estar el día de hoy. Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13, donde el Señor nos da un modelo de cómo debemos de orar. Para empezar, quisiera hacerles un comentario muy importante que dice lo siguiente: la oración modelo o el Padre Nuestro es un modelo breve y sencillo, así como de dependencia y confianza como de un niño, pidiendo primero que Dios sea glorificado y que sus propósitos se cumplan, y luego por nuestras propias necesidades. Ese es un comentario al margen de la Biblia de la Reforma 2015. Y creo que es muy importante que nosotros lo veamos así, como veíamos desde la semana pasada. El acercarnos a Dios es un gran privilegio, porque Él es no solamente nuestro Señor, no solamente nuestro Salvador, nuestro amo, sino también es nuestro Padre, es nuestro papá. ¿Cuántos lo creen así? Y podemos acercarnos con esa confianza por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por ese sacrificio es que podemos tener esa confianza. Entonces el Señor Jesús, en el versículo 9, dice: ora de la siguiente manera. ¿Estamos listos? Amén. Vamos a ver qué es lo que nos enseña el Señor Jesús. Dice así: Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Esa es la primera parte que el Señor Jesús menciona acerca de la oración. Y es que la realidad es que el Padre Nuestro, más allá de ser una oración que nosotros podamos hacer de manera repetitiva en algún momento, como algún tipo podríamos decir, de hábito, más allá de eso nos muestra un ejemplo muy claro de cómo debemos orar. Y lo primero que nos dice entonces, nos habla de nuestro Padre Celestial que está en el cielo, y nos dice que su nombre sea siempre santificado. Y aquí yo quisiera, hermanos, resaltar la palabra Abba, que es la palabra que se relaciona con esa figura de un padre. Cuando nosotros hablamos de un padre, pues deberíamos de estar hablando de una persona que cuida de nosotros, una persona que tiene cuidado, que nos ama, que nos dirige, que aún nos disciplina, que nos exhorta. Y obviamente los ejemplos de vida o las diferentes situaciones que cada uno podemos vivir, pues
tienen diferentes colores. Hay quienes han tenido una relación muy cercana con su padre, hay quienes no lo han tenido de esa manera, hay quienes han tenido una relación muy buena con su padre, hay quienes no lo han tenido así. Sin embargo, la Escritura nos enseña que en el rol de padres nosotros debemos de amar profundamente a nuestros hijos, debemos de estar al pendiente de ellos, debemos de protegerlos, debemos de enseñarles la Escritura. Me encanta lo que dice Deuteronomio cuando menciona que les hablemos de la palabra de Dios cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, cuando vayamos por el camino, en todo momento estarles hablando de la palabra del Señor. Entonces eso implica un cuidado muy profundo del padre hacia sus hijos. Y esa es la manera en la que debemos de ver a Dios, como nuestro Padre, como un Padre que te cuida, como un Padre que constantemente te está hablando. ¿Te das cuenta de eso? Dios constantemente te está hablando. Eso a mí me impacta, porque el Dios del universo, el Todopoderoso, el que puede en un momento crear una cosa de la nada, como dice el Génesis, ese Dios tiene un anhelo de hablarte. Tiene un anhelo de amarte, de abrazarte. También tiene un anhelo de disciplinarte. ¿A cuánto nos gustaba la disciplina de los papás? A lo mejor no tanto, pero era buena para nosotros. Y así es el Señor, y de esa manera debemos de ver a nuestro Padre Celestial. Y cuando nos acercamos, debemos de acercarnos con esa confianza que hablábamos de esta palabra Abba. Es decir, la palabra Abba, recuerden, que significa acercarte con respeto, pero también con esa confianza que puedes tener hacia un padre. Así quiere el Señor que nos acerquemos delante de Él. Vemos un ejemplo muy claro que yo quiero el día de hoy mostrarte, porque nos va a hablar acerca de esa relación que debemos de tener con el Señor como ese Abba Padre. Éxodo capítulo 20, versículo 12, dice lo siguiente, creo que todos lo conocemos. Dice: honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. ¿Cuántos conocemos este mandato? Fíjate muy bien. Muchas veces nosotros pensamos que debemos de honrar a nuestro padre y a nuestra madre porque nos han dado alimento, porque nos han dado un techo, nos han dado educación, etcétera, ¿ok? Esa es la norma y está bien, es bueno honrarlos por eso. Pero si tú analizas profundamente lo que sucedió en el Éxodo, cuando el Señor Dios Todopoderoso, en Éxodo 20:12, da este mandato de honrar al papá y a la mamá, lo da en una situación muy interesante. En ese tiempo, realmente los papás no tenían que preocuparse por darle de comer a los hijos, o sea, es decir, por ir a trabajar para conseguirles comida. ¿Tú recuerdas eso? ¿Sabes por qué? Porque caía maná del cielo. Y el maná del cielo era el con el que el Señor suplía esa necesidad de comer, de alimento. Entonces realmente no era algo que los hijos tuvieran que decir: ay papá, te has esforzado mucho para que yo coma, como en la actualidad, ¿verdad? Era diferente. Aún también cuando tú lees Éxodo te vas a dar cuenta que la ropa de los de esa generación crecía sola conforme iban creciendo ellos. Entonces tampoco los papás se tenían que preocupar como por ir a Villa Asunción o a Plaza Vestir a ver qué les podían comprar de ropa a los hijos, ¿verdad que no? No se tenían que preocupar por eso. Entonces, ¿cuál es la connotación real aquí cuando nos dice el Señor que honremos a nuestro padre y a nuestra madre? Más allá de honrarlos porque nos dieron alimento, porque nos dieron cobijo, porque nos dieron un techo o educación, más allá de eso, el enfoque profundo es porque nos dieron la vida. Y cuando tú y yo nos acercamos delante del Señor y le decimos: Abba Padre, Padre nuestro, lo primero que debemos estar conscientes es de que nos podemos acercar a Él porque nos da vida. Tú estás aquí porque Él está permitiendo que tu corazón lata. Él permite que puedas respirar. Él permite que puedas estar consciente, que puedas ver, que puedas oler, que puedas escuchar. Él lo permite. Él es el Dios de la vida. Y al acercarte tú y decir al Señor: Padre nuestro, debes de estar muy consciente de que lo haces, de que tienes la oportunidad de hacerlo, porque Él te da la vida. ¿Te das cuenta? ¿Cómo va más allá incluso de lo que Dios nos pueda dar aquí en esta tierra? Si nos da comida, si nos da alimento, sustento, todo eso nos lo da el Señor, amén.
a veces sin merecerlo. Pero más allá de eso, nos acercamos ante un Padre que nos da la vida. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Eso es lo primero que debemos de tener en mente. Y entonces, de esa manera, debemos recordar, dar gracias a Dios como un Padre que amamos y como un Padre que honramos. Que honramos por quien es Él, porque nos ha dado la vida. Pero también honramos al Señor porque Él es un Padre que es santo. Dice ahí en la oración modelo, santificado sea tu nombre, ¿verdad? Santo sea tu nombre. ¿Y qué quiere decir eso? Eso nos habla de una manera muy clara acerca de que Dios, en su grandeza, en su gran poder, Él es algo muy aparte de lo que nosotros podamos ser. Él es santo, Él es poderoso, Él es omnisciente, es omnipresente. Él tiene una serie de atributos que hablan mucho de la grandeza que Él tiene. Por eso decimos, santo es tu nombre, que sea santo tu nombre. Y ahí reconocemos también, aparte de que Él es nuestro Padre, reconocemos lo grande que Él es muy grande. Lo principal, o una de las principales cosas que nos puede pasar en la vida, hermanos, es darnos cuenta la grandeza del Señor. Y ahí te va lo siguiente, darnos cuenta de lo pequeños que somos nosotros. Porque en la medida que nos damos cuenta de lo pequeño que somos, nos damos cuenta, obviamente, lo grande que es Él, ¿no? O viceversa. En la medida que nos damos cuenta lo grande que es el Señor, nos damos cuenta de lo pequeño que somos. Y también eso nos permite ver lo mucho que nos ama. Tan grande y también tan grande su amor. Decía el pastor Steven Lawson, hablando de los atributos de Dios, que el cristiano va a tener una relación con Dios en la medida que él conozca quién es Dios. ¿Qué tanto conoces tú a Dios? ¿Qué tanto conoces tú a tu Señor, a tu Padre, a tu Papá Celestial? ¿Qué tanto lo conoces? Yo te puedo decir que entre más lo conozcas, entre más sepas quién es Él, más vas a querer acercarte a su presencia. También tenemos que entender que como un Padre que nos ha dado la vida, no solamente que nos ha dado vida no solo física, sino que también que por Cristo Jesús no solamente nos ha dado vida aquí, sino que también nos ha dado vida eterna. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Él nos ha dado vida eterna. Y eso es un concepto que no nos cabe en la mente. No, todavía no lo alcanzamos a entender. Bueno, yo no lo alcanzo a entender, vida eterna. O sea, cuando hablo de eternidad, ¿no? Puedo entender un poquito de algunos números, ¿no? De 1000 años, de 10,000 años, etcétera. Pero cuando hablo de eternidad, mi mente no alcanza a entenderlo. Y eso que yo no alcanzo a entender en vida es lo que el Señor me ha dado en Cristo Jesús. Nos ha dado en Cristo Jesús vida eterna. No solamente nos salvó de nuestros pecados, no solamente nos libró del infierno, no solamente nos libró de Satanás, sino que todavía nos da vida eterna a su lado. Qué maravilloso es eso. Todo esto, hermano, te das cuenta cómo debemos de tenerlo presente cuando nos acercamos a orar, al Señor. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que realmente debemos de tener en cuenta la grandeza del Señor. Pero también podemos ver algo aquí que es importante. ¿Qué significa entonces clamar Abba Padre en oración? Significa, mucha atención aquí, amén, fíjense muy bien. Significa que tú no eres Aladino, ¿nos queda claro? Y Dios no es el genio, ¿ok? Es decir, a veces pensamos, me acerco a Dios para que Él cumpla todo lo que yo quiero, ¿verdad? Quiero un carro de último año, quiero una casa grandísima, una cuenta en dólares o en euros en el banco. Si tú te acercas a Dios pidiéndole a eso, olvídate, porque Dios no es un genio. Él no está para cumplir tus caprichos. Él es tu Padre que sabe qué es lo que necesitas, qué es lo que realmente requieres tú. Pero tampoco eres un siervo que debe temer hablar a su amo, ¿ok? No somos un siervo que debamos temer hablar a nuestro amo. Tú eres un hijo. Y por medio del sacrificio de nuestro Señor en la cruz, tú puedes clamar, Abba, Padre.
Tú puedes expresar todos tus deseos con toda sinceridad, mientras también sometes, atención aquí, amén, mientras también sometes la respuesta a ellos en las manos de tu Padre, deseando su voluntad, sobre todo porque siempre es lo mejor. Él sabe que es lo mejor para ti. Si tú crees que es lo mejor para ti, te tengo una noticia, no creo que sepas muy bien. Él sí sabe. Él sí sabe qué es lo que tú requieres, qué es lo que tú realmente necesitas. Y esa es la manera en la que nos acercamos a Él. Y tú y yo podemos decir, oye, pero ¿cómo puede ser? O sea, pues yo pensé que me iba a acercar y le iba a pedir una cosa y me la iba a dar, ¿verdad? Y le iba a pedir otra cosa y también me la iba a dar. Pero para que nos quede claro, te voy a poner el ejemplo más tremendo que hay. Al Señor Jesucristo en el Getsemaní. Cuando el Señor Jesús estaba en el Getsemaní, sabemos que Él llegó y oró al Padre. ¿Y qué le pidió al Padre? Le dijo, Señor, si puedes, evita de mí esta copa, es decir, evita de mí el ir a la cruz, el sufrir ese sufrimiento físico y espiritual que el Señor iba a experimentar para perdón de nuestros pecados. Y el Señor Jesús le dijo, Señor, si puedes, evita esta copa de mí, pero que se haga tu voluntad. ¿Cuál fue la respuesta del Señor, del Padre hacia el Señor Jesús? Le dijo, pues no, tienes que ir a la cruz. Y mandó a su único hijo a la cruz del Calvario. R.C. Sproul decía lo siguiente: si el ser más santo del universo, el ser más perfecto del universo, al orar al Padre, al tener de alguna manera todos los puntos a su favor como para que el Padre le respondiera de acuerdo a lo que él quería, la respuesta del Padre fue no. No puedo pasar esta copa por alto. Tienes que ir a la cruz. ¿Se fijan? Con mayor razón nosotros cuando nos acercamos al Señor debemos de tener esa claridad de que nos acercamos y oramos a Él como nuestro Padre, como nuestro Señor, pero que de Él es la respuesta que Él nos quiera dar. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que el Señor nos enseña. Versículo 10 de Mateo 6. Dice así la palabra: que tu reino venga pronto, que se cumpla mi voluntad. ¿Qué dice? Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. El reino y la voluntad de Dios son prioritarios ante todo lo que podamos orar. Es decir, todo lo que tú puedas pedir debe de tener por encima como prioridad la voluntad del Señor. Y era lo que hablábamos. Y entonces decimos que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Y aquí hay dos palabras muy importantes que debemos de prestar atención. Primero es la palabra en griego, en el original, que es la palabra basileia, que quiere decir reino. Esta palabra es la región o país gobernado por un rey. Es un poder real, es una autoridad, es un dominio, es un reinado, es una dignidad real, es un título y honor de rey. En pocas palabras, si tú eres un creyente, si tú eres una persona que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, debe de tener por rey ¿a quién? ¿Al mundo? No, a Cristo. Debe de tener a Cristo como su rey. Y cuando tú te acerques en oración a Él, debes de recordar que Él es el que quiere reinar, el que reina por sobre todas las cosas. De ahí viene también la siguiente palabra, que es la palabra griega, telema, que quiere decir voluntad, propósito, diseño, placer soberano o mandato. Es decir, la voluntad de Dios, el placer de Dios por hacer algo. Humanamente en muchas ocasiones no entendemos por qué la voluntad de Dios ha sido de alguna manera u otra. ¿A poco no? Y pensamos, Señor, ¿por qué permitiste esto? Señor, ¿por qué sucedió esto otro? Pero la realidad es que el Señor, siendo el Rey soberano, Él sabe por qué permite que las cosas sucedan. Y tú, siendo un hijo de Dios por medio de Cristo Jesús, debes de confiar en Él. Y a veces no es fácil, ¿verdad? A veces es muy difícil. Pero tú y yo debemos de confiar con todo nuestro corazón en Él, porque Él es el Rey. Y es un reino tan poderoso de Él, que fíjate muy bien, aún Satanás no puede mover un dedo si el Señor no se lo permite.
Aún el ser más temido, ¿verdad? En Halloween y todas esas fechas, no puede hacer nada si el Señor no abre puertas para que Él haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? El Rey es el Señor Jesucristo. Él es el Rey. Y nos acercamos de esa manera a Él. Pero ahora fíjate muy bien, quiero que llevemos esto a la práctica. ¿Estamos listos? Vamos a llevarlo a la práctica. Cuando estamos orando, Señor, que venga tu reino, que se haga tu voluntad, pues poéticamente se oye muy bonito, ¿verdad que sí? O sea, decimos, que venga tu reino, ¿verdad? Y nos sentimos así ya que estamos flotando espiritualmente, ¿a poco no? Que venga tu reino, Señor, sea tu voluntad, así que Padre, oro. Pero va a la práctica, hermano, recuerda que eso es un modelo. Cuando hablamos de que venga el reino de Dios, que se haga la voluntad del Señor, ¿qué debes de orar? Bueno, ahí te va algunas cosas. Debes de orar porque el evangelio se propague. ¿Cuántos están orando porque el evangelio se propague? No me respondas. Pero debemos de estar orando por eso. Entonces cuando te acercas al Señor, más allá de decirle, Señor, venga a tu reino y hace tu voluntad, tú debes de tener en tu mente a los misioneros, debes de tener en tu mente a la iglesia, debes de estar orando porque la iglesia comprendamos la necesidad de llevar el evangelio, porque no estemos pensando, nos compartía Memo el viernes en la reunión de varones, porque no estemos pensando que el evangelizar es solamente para los que tienen el llamado especial. No, es un llamado para todos los que hemos venido a Cristo. Tú y yo debemos estar hablando del Señor a cuanta persona tengamos la oportunidad de hacerlo. Entonces en tu oración tú deberías de estar orando por eso. Tú deberías estar orando por el discipulado de esas personas, es decir, no nada más, ay, es que ya vino a Cristo, qué bueno, Dios que te ayude y lo avientas por allá, ¿va? Sino estar orando porque se establezcan discipulados donde podamos amarles y ayudarles a crecer en la Escritura. Deberíamos de estar orando, como mencioné, por los misioneros. Deberíamos de estar orando por los pastores y servidores. Deberíamos de estar orando por esas leyes que se quieren imponer contra la palabra de Dios. Deberíamos de estar orando porque muchas personas se arrepientan, familiares, amigos, aún enemigos se arrepientan y vengan a los pies de Cristo. Deberíamos de estar orando porque más hombres y mujeres acepten el llamado de servir a Dios. Hay muchos que están muy a gusto en la silla, en la banca, pero es importante ir y servir y hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Deberíamos de estar orando por ser más influyentes en la sociedad por medio de la palabra de Dios. Acabamos de tener el día de ayer un conversatorio donde se habló del tema del suicidio. A mí me hubiera encantado ver a más de ustedes aquí, pero es muy bueno que nosotros podamos tener esa iniciativa de aún en situaciones en la sociedad llevar la luz de la palabra de alguna manera. ¿Te das cuenta que sí hay mucho por qué orar? Y a veces decimos, ay, es que bueno, el Señor quisiera que orara por lo menos 1 hora, pero a veces no sé ni por qué. Hermano, te aseguro que que 1 hora no te alcanzaría. Los miércoles o los lunes que estamos en línea en oración, no nos alcanza a veces el tiempo, ¿a poco no? A veces hasta tenemos que correr, ¿verdad? Ya cuando sea el tiempo de las peticiones, estoy yo corriendo en el tiempo de oración. Realmente el tiempo no nos alcanzaría para orar al Señor. Pero ahí está lo práctico. Cuando oramos entonces que venga el reino del Señor y que se haga su voluntad, debemos de orar por todas estas situaciones. Versículo 11, vamos a avanzar. Dice aquí la palabra. Vamos a entrar ya aquí a otro momento de la oración. Entramos primero a un momento donde honramos al Señor, le damos gloria a Él y estamos buscando que su reino se establezca. Pero ahora pasamos a un momento donde comenzamos a pedir también por nosotros. ¿Qué les parece? ¿Creen que sea bueno orar por nosotros? Claro que sí. Y dice aquí la Escritura en el versículo 11, danos hoy el alimento que necesitamos. La palabra en griego que se utiliza aquí es la palabra hartos. Y no, aquí no se vaya a confundir, no crea que quiere decir que deme harta comida, ¿verdad? O danos hasta hartarnos, Señor. No vaya a pensar que va por ahí. Quiere decir comida, manutención o las necesidades de la vida. ¿Qué es lo que tú necesitas para vivir? ¿Te has preguntado eso? Bueno, básicamente necesitamos alimento, necesitamos ropa, necesitamos una casa, necesitamos trabajo, necesitamos incluso esparcimiento. ¿Cuántos disfrutan salir con su familia y distraerse? Eso también necesitamos.
necesitamos medicinas, necesitamos educación. ¿Qué es lo que debemos entonces de cuidar? Hay un comentario muy interesante que quiero compartirles. Debemos de cuidar un estilo de vida lujoso, que es un estilo que se caracteriza por estar determinado por el consumo de productos y marcas de muy alto rango. Generalmente viviendas extremadamente amplias y exquisitas en términos de decoración o con una excelente ubicación, autos último modelo, diferentes aparatos tecnológicos, obras de arte, piezas de vestimenta o accesorios de marca o de diseñadores exclusivos, acceso a viajes y transporte exclusivo, son algunos de los elementos que hacen a un estilo de vida lujoso, aquel que solo una pequeñísima parte de la población mundial puede disfrutar. Según la ONU, un país rico, o una persona, mejor dicho, una familia, una persona rica, en la actualidad, fíjate muy bien, es una persona que tiene un piso que no es tierra, sino un piso de cemento u otro estilo en su casa, y que tiene agua que puede abrir de una llave. Eso según la ONU. ¿Cuántos de nosotros tenemos eso? ¿Somos ricos, sabías? Pero el problema es que a veces estamos tan afanados en lo del mundo que queremos más allá. Ahora, quiero explicarlo con mucho cuidado, ¿ok? Claro que si tú trabajas y te esfuerzas y el Señor te bendice económicamente, está bien que tú tengas una buena casa, está bien que tú tengas un buen carro, está bien que tengas buena ropa. Pero el problema es, y es lo que llega a suceder mucho en el corazón del hombre, que entre más tiene, más quiere. ¿A poco no? Ya tienes un buen carro, pero ya no es suficiente, ya quieres uno mejor. Porque tu vecino ya compró el que está mejor, ¿verdad? Tú compraste el que tiene el estéreo sencillo, pero tú quieres el que tiene el estéreo touch. Entonces ya te sientes que no estás bien, ¿no? Y buscamos más y más. Me llama la atención lo que dice aquí, ¿no? Esas obras de arte que a veces se busca tener en hogares, ¿no? Obras que cuestan millones de dólares, con lo que se podría comprar casas para otras personas fácilmente. Pero a veces ese es el afán. Fíjate bien en algo. La palabra lujo realmente es una palabra que proviene del árabe, la palabra lujo. Y de ese tipo de palabras tenemos muchas en español. ¿Cuántos conocemos la palabra almohada? Levante la mano quien conoce la palabra almohada. Pues sí, ¿verdad? Almohada es árabe. Y tiene que ver con la connotación de que los árabes fueron una de las culturas que empezaron a buscar el estar más cómodos de lo que necesitabas. ¿Sabías que, atención aquí, ¿verdad? Lo digo con mucho cuidado también, no quiero que lleguen y tienen las almohadas en su casa, ¿verdad? Pero ¿sabías que realmente para dormir no necesitas una almohada? No. La palabra toalla es árabe también. Porque no nos basta secarnos con un trapito, ¿no? Sino que necesitamos un trapo especial para secarnos, ¿no? Es la toalla. La palabra alberca es árabe también. Porque no nos bastaba con los charcos de las presas cuando se desbordaban, ¿verdad? Me acuerdo que mi papá nos llevaba cuando se desbordaba el sedazo y se hacían unos charcotototes y nos llevaban a nadar. Pero no, queremos alberca, ¿verdad? Atención, quiero tener mucho cuidado con eso. Yo quiero que tú me entiendas en el espíritu, amén. Pero de ahí vienen lujos, cosas que realmente podríamos omitir y podríamos vivir felizmente. ¿Sí o no? ¿Alguien aquí no podría vivir felizmente sin su almohada? Bueno, sí, a lo mejor varios me están haciendo caras de no me quiten la almohada. Pero el problema aquí es cuando nuestro corazón está en los lujos. Y entonces el Señor Jesús nos enseña que debemos de orar por aquello que necesitamos. Y esto tiene que ver con lo que necesitas hoy y mañana. Claro que debes de llevar alimento a tu casa. Claro que debes de procurar que tus hijos estén lo mejor posible. Pero siempre cuidar tu corazón de caer en esos excesos. ¿Seguimos aquí? Amén. Vamos a avanzar. Versículo 12. Muy importante esta parte. Dice, y perdónanos nuestros pecados que cometemos diariamente. Amén.
Diariamente cometemos pecados, esa es la realidad. O sea, quisiéramos decir, no, esta semana me la aventé como en claustro, ¿verdad? O sea, no pequé, pero pues ya estás pecando porque a lo mejor estás mintiendo. Y se perdonan nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. ¿Qué tanto sabes perdonar? ¿Qué tanto sabes perdonar a aquellos que te han lastimado, aquellos que te han hecho daño al propósito en tu vida? ¿Qué tanto los puedes perdonar? Porque en la medida que tú los perdones, según lo que dice aquí la Escritura, estamos pidiendo en esa medida el perdón de Dios. ¿Te das cuenta? Y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Ponte a pensar en esto. Ponte a pensar en la última persona que te hizo algo. Y ponte a pensar si ya la perdonaste. Porque entonces aquí, si tú oraras de esta manera, lo que estás diciendo, Señor, todavía no me perdones porque no he perdonado a esa persona. ¿Te das cuenta qué importante es el perdón? Porque si el Señor más santo del universo, el Señor más perfecto que hay, te ha perdonado a ti, ¿cuánto más tú y yo, que somos tan imperfectos, debemos de perdonar? ¿Cuánto más? Dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, lo siguiente: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el perdón de Dios nos lleva a perdonar. Y tú y yo debemos de estar conscientes de algo muy importante que te quiero decir acerca de esta parte que dice que perdona nuestros pecados como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Si tú estás en ese momento de oración, lo que el Señor Jesús te está diciendo es: ora y confiesa los pecados que has cometido. Es decir, hermano, te voy a dar un consejo. No es suficiente con que tú en tu tiempo de oración te acerques y tú le digas: Señor, perdona mis pecados. Te quiero decir algo conforme a la Escritura. Lo que dice aquí Primera de Juan es que tienes que confesar el pecado. Señor, perdóname porque hoy me regañó muy feo mi jefe y la verdad en mi corazón decía que se cayera de las escaleras y se rompiera un brazo. Perdóname. Esa es la practicidad. Señor, perdóname porque hoy que iba llegando al trabajo vi a mi compañera y según yo, Señor, me había comprado el vestido más bonito de ahí que se veía y resulta que también lo trae ella y la odié y la envidié. Confiesas. Y me estoy yendo por los pecados cómicos, ¿verdad? Porque hay unos muy horribles. Pero aún esos debes de confesarlos. Señor, perdóname porque estoy viendo, Señor, una página que no es adecuada en el internet. Perdóname. Caí, Señor, ayúdame. ¿Y sabes qué es lo precioso que dice aquí Primera de Juan 1:9? Que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de algunas maldades. De toda nuestra maldad. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Entonces tú te puedes acercar al Padre con confianza y decirle: Señor, la regué en esto y en esto y en esto y en esto. Todo lo que te acuerdes, pídele perdón, ponte a cuentas con Él. Va a haber cosas que a lo mejor no te acuerdes, pero el Señor en su misericordia, aún de eso, si tú llegas con un corazón contrito y humillado, Él te va a perdonar. Pero de lo que estés consciente, que tengas muy bien en tu memoria, tienes que confesarlo al Señor. ¿Seguimos? Vamos ya entrando a la parte final. Dice el versículo 13, muy importante: no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Aquí hay algunas palabras en griego que son importantes que podamos repasar. La primera palabra es la palabra peirasmos, que esa es del original, que quiere decir tentación. Y la tentación se refiere a algo directo al pecado, como una prueba, como una calamidad o como una aflicción. Día a día nosotros estamos siendo tentados de alguna u otra manera. Día a día hay cosas que nos están llevando a la prueba, a la calamidad o alguna aflicción en relación directa a fallarle al Señor. Pero ¿cuál debe ser nuestra oración? Líbranos, Señor, de la tentación. ¿Quieres que te ponga un ejemplo muy claro, muy práctico?
Imagínate que tú estás pasando, eso es un momento eso es un ejemplo muy interesante. Imagínate que tú estás pasando una situación complicada con tu esposa. ¿Cuántos en algún momento hemos pasado una situación complicada con nuestra esposa? Que a lo mejor estamos medio enojados. Nunca, ¿verdad? No, yo nunca, yo vengo todos los domingos a la iglesia. Y en esos momentos, a veces los hombres nos llegamos a sentir como que, ay, pues mi esposa ya no me entiende, ¿verdad? Entonces llegas al trabajo y hay una compañera del trabajo que siempre está dispuesta a escucharte. Y entonces tú dices, ve tu compañera que te quiere tanto, ¿no? Ay, tienes tu cara muy triste, ¿qué te pasa, verdad? Quiero escucharte. Y que el corazón que es engañoso, que empieza, ay, me quiere escuchar, soy importante para ella. No como mi esposa que se enoja conmigo. Y tú vas ahí, ¿verdad? Y no, pues es que esto, y hasta le aumentas, ¿no? Y tu amiga, ay, pobrecito, ¿verdad? Y te empieza a hacer piojito, ay, no. Ojalá y se reconcilien tú y tu esposa, ¿verdad? Y entonces, tú que conoces de Cristo sabes, porque no podemos decir, no me estoy dando cuenta, no. Tú sabes lo que está pasando en tu corazón. Cuando tú oras, líbrame de la tentación, tú, más allá de decir así la frase, tú debes de decir, Señor, líbrame de esa compañera de trabajo. Y no estás pidiendo que le pase algo malo, ¿ok? Estás pidiendo que te libre de ella. Porque sabes que puedes caer. ¿Te das cuenta? Esa es la practicidad del Padre Nuestro, de la oración modelo, de esas cosas que tú sabes que te hacen caer. Señor, líbrame de eso, ¿verdad? La película de Prueba de Fuego, ¿cuántos la han visto? De esa de Fireproof, ¿verdad? Que el chavo tenía grandes problemas con la pornografía, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que hizo al final? Agarró la computadora y la tiró, ¿no? Porque era como llegó a esa situación tan radical. Pero ¿qué es lo que quiere decir? Líbrame de la tentación. Líbrame de la tentación. Y dice líbrame del mal. Y usa la palabra en griego poneros, que es la palabra mal, malvado, aflictivo, injusto, maligno, malévolo, impío, el diablo, envidioso, codicioso. Todo eso tiene que ver con Satanás. Entonces cuando la palabra dice que debemos de orar porque el Señor nos libre de la tentación, pero también debemos orar porque el Señor nos libre de Satanás. Porque la realidad es que el diablo quiere hacernos caer. Y es por eso que la Escritura nos dice de alguna manera tan clara, ¿no? Nos dice que velemos y oremos porque nuestro adversario, nuestro enemigo, el diablo, está como león rugiente buscando a quien devorar. Él no está perdiendo el tiempo, como a veces tú y yo sí. Él no. Y por eso dice el Señor Jesús, velen, estén alerta y oren, porque el diablo está ahí. ¿Será importante orar? Qué importante es que tú y yo oremos. Cuando oramos, hermano, en este sentir, cuando oramos con esa conciencia bajo la guía del Espíritu Santo, reconocemos que cuando las cosas no van bien, entonces reconocemos, ya esto en resumen, quiero resumirlo, reconocemos que aunque las cosas no vayan bien, de Él es el reino, amén, de Él es el poder y Él es la gloria, y que cuando las cosas van bien, pues sigue siendo de Él el reino también, amén. También podemos entonces tener lo siguiente: estás teniendo un tiempo de abundancia, reconoce quién es Dios en oración. Estás teniendo un tiempo de escasez, reconoce que Él sigue siendo Dios. Estás viviendo en tiempo de éxitos, reconoce que Él es el Señor. Estás viviendo en tiempo de fracaso o confusión, en tu oración sigue recordando que Él es Dios. Cuando hay salud y cuando hay enfermedad, el Señor sigue siendo el dueño del reino, del poder y de la gloria. De Él es el reino, de Él es el poder y la gloria por siempre. Amén. Y me encanta
lo siguiente también que quiero compartirles. Algunos manuscritos, sobre todo Reina Valera, nosotros usamos mucho aquí la Nueva Traducción Viviente, pero la Reina Valera, la versión 1960, añade: pues tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre. Es decir, Señor, me acerco a ti, oro por todo esto, pongo en tus manos, Señor, primero te declaro tu majestad y tu grandeza, pongo en tus manos, Señor, aquellas personas que te sirven, te pido por aquellos, Señor, que necesitan conocerte, pongo en tus manos mis necesidades, te pido perdón por mis pecados, Señor, pero siempre, siempre seguiré reconociendo que tuyo es el poder, el reino y la gloria, para siempre. Eso es lo que el Señor quiere que tú y yo podamos hacer. Porque de esa manera, hermanos, recordamos y proclamamos que Dios tiene toda la autoridad y es el Señor de toda la creación, y por lo tanto sus decretos son sabios y justos. Recordamos y proclamamos que bajo esa autoridad Él puede hacer todo lo que bajo su soberanía decide hacer, y que tiene todo el honor, el reconocimiento, majestad y magnificencia por quien es y por lo que Él puede hacer, porque le pertenece a Él toda la gloria, solamente a Él. Ahora quiero dejarte con algo muy importante, que con esto termino el día de hoy. Aquí hemos estado hablando acerca del modelo de oración, ¿verdad?, del Señor Jesucristo. Y yo quiero decirte algo, hermano, muy honestamente, amén, porque yo creo que tú seas bendecido, amén. En tus fuerzas, es decir, en nuestras fuerzas, ¿crees que podamos seguir este modelo? ¿Qué opinas? Yo creo que no. ¿Sabes por qué? Bueno, a mí me pasa que si yo veo que va a haber una película interesante ahí en el Netflix, mi carne me jala más a querer ver la película de Netflix que a querer doblar rodillas y orar. No sé si a ti te pasa igual. A lo mejor soy el único. O si va a haber un juego del América Chivas, prefiero ver el juego en vez de orar. Nuestra carne nos jala no hacerlo. Es allí donde necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y eso es con lo último que te dejo el día de hoy. El Espíritu Santo, la importancia que tiene como esa guía para orar y para hacerlo como debemos. No orar conforme a nuestra vanidad o conforme a lo que nosotros pensamos que debemos de pedir o hacer, sino con la guía del Espíritu Santo. Debemos de pedir eso al Señor. Y por eso, hermanos, primeramente Dios, la próxima semana vamos a hablar de qué es lo que el Señor Jesús nos enseña sobre el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor nos ayude, nos llene de su poder. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Padre, muchas gracias te damos en esta tarde por tu grandeza, Señor. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres. Gracias, Señor. Padre, en esta tarde queremos pedirte que nos ayudes a entender por medio de tu Espíritu Santo de qué manera debemos orar a ti, Señor, cómo debemos acercarnos a ti y orar. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a comprender que tuyo es el reino, que tuyo es el poder y la gloria, y que debemos de llegar humillados delante de tu presencia, pero también recordando que eres nuestro papá, que eres nuestro Padre, que nos amas y que sabes qué es lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Nos ponemos en tus manos preciosas, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.